En el momento de los votos, el novio reveló un secreto y la novia se desmayó al enterarse de la cruel verdad. Desde que Valeria conoció a Andrés en una pequeña cafetería en el centro de Ciudad de México, algo dentro de ella cambió para siempre. Valeria, una joven arquitecta de 27 años, había estado tan enfocada en su carrera que había cerrado su corazón al amor. Pero Andrés, con su sonrisa cálida y sus ojos llenos de determinación, derribó sus muros en cuestión de días. Andrés, de 30 años, trabajaba como ingeniero civil y tenía un espíritu humilde, marcado por las enseñanzas de su madre, quien lo había criado sola en un barrio humilde de Iztapalapa. Él veía en Valeria no solo a una mujer hermosa, sino a alguien con quien construir una vida llena de sueños compartidos. En tan solo un año, su relación floreció. Andrés apoyaba a Valeria en cada proyecto, mientras que ella lo animaba a perseguir sus metas más ambiciosas. Juntos, formaban el equipo perfecto, y su compromiso mutuo era evidente para todos los que los conocían. Pero había algo que Andrés nunca había compartido con Valeria, un secreto que llevaba guardado desde la infancia. Un secreto que, si no se manejaba con cuidado, podría cambiarlo todo. El día del compromiso, cuando Andrés decidió proponerle matrimonio a Valeria, quiso que fuera un momento inolvidable. Llevó a Valeria a Teotihuacán, uno de los lugares más emblemáticos de México, donde el amanecer pintaba las pirámides con tonos dorados. Mientras ascendían juntos a la pirámide del Sol, Andrés sacó un anillo y, con lágrimas en los ojos, le pidió que fuera su esposa. Valeria, emocionada, aceptó sin dudarlo. Ese momento fue capturado por un grupo de turistas que aplaudieron y felicitaron a la pareja, como si el universo mismo celebrara su amor. Pero en el corazón de Andrés, había una mezcla de felicidad y ansiedad. Sabía que, antes de casarse, tendría que compartir su verdad con Valeria, sin importar las consecuencias. Los preparativos para la boda los meses que siguieron estuvieron llenos de emoción y estrés. Valeria y Andrés planearon una boda que reflejara sus raíces mexicanas, una ceremonia al aire libre en un rancho en Querétaro, decorada con papel picado, flores de cempasúchil y música de mariachi. Aunque Andrés estaba involucrado en los detalles, a menudo se veía distraído. Por las noches, se quedaba despierto, mirando al techo, mientras pensaba en cómo y cuándo confesar su secreto. Sabía que Valeria lo amaba, pero también sabía que la verdad podría poner a prueba ese amor como nunca antes. El día de la boda finalmente, el día de la boda llegó. Valeria estaba radiante con un vestido blanco bordado a mano, mientras que Andrés lucía un elegante traje charro. Familiares y amigos se reunieron para celebrar su unión, y el ambiente estaba cargado de amor y esperanza. Pero mientras Andrés esperaba en el altar, su corazón latía con fuerza. Miró a Valeria caminar hacia él, con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. En ese momento, supo que no podía seguir ocultando la verdad. Cuando llegó el momento de los votos, Andrés tomó la mano de Valeria, la miró a los ojos y dijo: «Antes de continuar, hay algo que debo decirte. Es un secreto que he guardado toda mi vida, y hoy, frente a todos, quiero revelarlo». El silencio cayó sobre la multitud. Valeria lo miró, sorprendida pero tranquila. Andrés respiró hondo, listo para soltar las palabras que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. El aire parecía detenerse en el altar. Cada invitado contenía el aliento, ansioso por escuchar las palabras de Andrés. Valeria, todavía sosteniendo su mano, trataba de leer sus emociones a través de sus ojos, pero lo único que veía era un torbellino de nerviosismo y determinación. «Andrés», susurró ella suavemente, tratando de calmarlo. Él apretó su mano y comenzó a hablar. «Valeria, siempre he querido que este día sea perfecto para nosotros. Pero para que nuestro amor sea completamente verdadero, necesito que sepas algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a ti». Las palabras de Andrés hicieron que un murmullo recorriera entre los asistentes. Los padres de Valeria intercambiaron miradas preocupadas, mientras los amigos de Andrés parecían igualmente desconcertados. Un secreto de familia. Andrés respiró profundamente, buscando las palabras correctas. «Valeria, mi madre me crió sola en un hogar humilde.
durante toda mi vida, me hizo creer que mi padre nos había abandonado y que nunca quiso saber nada de mí. Pero hace unos meses, descubrí que eso no era completamente cierto. Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa. Ella conocía el dolor que Andrés había cargado por la ausencia de su padre, y no podía imaginar cómo esa revelación estaba afectándolo ahora. Hace un tiempo, recibí una carta. Era de mi padre, continuó Andrés, su voz temblando. Él me explicó por qué había desaparecido, y lo que leí me dejó sin palabras. Mi padre no solo está vivo, sino que es alguien que ha estado más cerca de mí de lo que jamás imaginé. El impacto de sus palabras dejó a todos atónitos. Valeria, aunque confundida, apretó suavemente la mano de Andrés como un gesto de apoyo. El peso de la verdad. Mi padre es un hombre poderoso, explicó Andrés, con los ojos brillando de emociones encontradas. Es dueño de una de las empresas constructoras más grandes de México. Y todo este tiempo, ha estado observándome desde lejos, asegurándose de que no me faltara nada sin que yo lo supiera. Un nuevo murmullo se extendió entre los invitados. Algunos comenzaban a especular sobre quién podría ser ese hombre. Valeria intentó procesar lo que Andrés estaba diciendo, pero algo no cuadraba del todo. ¿Por qué no te buscó antes?, preguntó Valeria, con un hilo de voz. Dice que quiso protegerme, respondió Andrés, casi susurrando. Pensó que acercarse a mí podría ponerme en peligro por los enemigos que tiene debido a su posición. Pero ahora, ha decidido que es el momento de enmendar el pasado. Un giro inesperado. Valeria intentó mantener la calma, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo era posible que Andrés hubiera mantenido esto en secreto hasta el día de su boda? ¿Y por qué revelar todo en este momento? Andrés, viendo la confusión en su rostro, continuó. Valeria, lo que quiero que entiendas es que esta verdad no cambia lo que siento por ti. Todo lo que he logrado en mi vida ha sido por mi esfuerzo, no por lo que él hizo o dejó de hacer. Pero necesito que sepas quién soy realmente antes de empezar esta nueva etapa juntos. Valeria respiró hondo, tratando de procesar todo. Miró a Andrés, y lo único que pudo hacer fue hacerle una pregunta que pesaba en su corazón. ¿Está aquí hoy? La pregunta sorprendió a Andrés, pero antes de que pudiera responder, un hombre se levantó de entre los invitados. Era alto, elegante, y su presencia imponía respeto. Caminó lentamente hacia el altar, mientras todos los ojos se fijaban en él. Sí, estoy aquí, dijo el hombre, con una voz firme. Y he venido para felicitar a mi hijo en el día más importante de su vida. El hombre que avanzaba hacia el altar lo hacía con paso firme, pero sus ojos reflejaban un cúmulo de emociones. Cada invitado en la iglesia se giró hacia él, algunos sorprendidos, otros reconociendo inmediatamente quién era. Valeria, aún aferrada a la mano de Andrés, sintió como la tensión en su cuerpo aumentaba a medida que el extraño se acercaba. «Papá», murmuró Andrés con voz entrecortada, mientras el hombre llegaba al frente del altar. El recién llegado extendió su mano hacia Andrés, pero rápidamente la cambió por un abrazo que pareció detener el tiempo. Andrés, tras unos segundos de duda, correspondió al gesto, dejando que sus emociones finalmente salieran a flote. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas, mientras el eco de su reconciliación llenaba el aire. La revelación que sacudió a todos. Disculpen la interrupción, dijo el hombre con voz grave, mirando a los asistentes y luego a Valeria, quien no podía apartar los ojos de él. Soy Esteban Delgado. Algunos de ustedes ya me conocen por mi trabajo en el sector de la construcción, pero hoy no estoy aquí como empresario. Estoy aquí como padre, para apoyar a mi hijo en este día tan importante. El murmullo entre los invitados aumentó. Esteban Delgado era un hombre conocido en México, dueño de un imperio empresarial que había transformado muchas ciudades del país. Que Andrés resultara ser su hijo era una revelación que nadie esperaba, ni siquiera los amigos más cercanos de la pareja. ¿Cómo es posible que nunca hayas hablado de esto, Andrés?, preguntó Valeria finalmente, incapaz de contener más su curiosidad. Andrés miró a su prometida con tristeza. Porque hasta hace unos meses, yo tampoco lo sabía.
Esteban se mantuvo en las sombras, observándome, pero nunca se atrevió a acercarse hasta que decidió que era momento de hacerlo. Un encuentro lleno de tensión. Valeria observó a Esteban con una mezcla de asombro y desconfianza. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué en este momento tan importante?, preguntó, su voz temblando. Esteban respiró profundamente antes de responder. Porque me equivoqué al alejarme de Andrés y su madre. Creí que era lo mejor, pero ahora veo que me perdí momentos importantes. No quería que este día pasara sin que él supiera cuánto lo amo y lo orgulloso que estoy de él. Las palabras de Esteban parecían sinceras, pero Valeria aún no sabía si confiar plenamente en él. Había algo en la forma en que evitaba mirar a Andrés directamente, como si escondiera algo más. Un nuevo dilema emocional. Andrés tomó la mano de Valeria y la miró profundamente. Sé que esto es mucho para procesar, y no es justo que te haya sorprendido con esta verdad hoy. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, tú eres lo más importante para mí. Valeria intentó sonreír, pero su mente estaba llena de dudas. ¿Qué más podría estar escondiendo Andrés? ¿Y cómo afectaría esta revelación a su vida juntos? Antes de que pudiera responder, Esteban interrumpió sus pensamientos. Sé que esto es inesperado, pero quiero que sepas, Valeria, que tú también eres parte de nuestra familia ahora. Haré todo lo que esté en mi poder para apoyarlos a ambos. La mirada de Esteban era firme, pero Valeria no podía evitar preguntarse si había más secretos enterrados en el pasado de Andrés y su familia. Un momento de decisión. Finalmente, Valeria respiró profundamente y miró a Andrés a los ojos. Andrés, no importa lo que pase. Estoy aquí porque te amo y porque quiero construir una vida contigo. Pero necesito que seas completamente honesto conmigo de ahora en adelante, ¿me lo prometes? Andrés asintió, sus ojos llenos de gratitud. Te lo prometo, Valeria. No más secretos. La iglesia estalló en aplausos cuando la pareja se abrazó, pero el ambiente seguía cargado de emociones encontradas. Mientras Esteban volvía a su asiento, Valeria no podía evitar sentir que esta no sería la última sorpresa que recibiría de esa familia. Esa misma noche, después de que la ceremonia se había transformado en una recepción vibrante llena de música y felicitaciones, Valeria no podía dejar de mirar a Andrés mientras él bailaba con su madre, doña Leticia. Había algo en su mirada, una mezcla de alivio y melancolía que la hacía cuestionarse si realmente había dejado todos los secretos atrás. Esteban se mantenía a un lado, con una copa en la mano, observando a la pareja. Su presencia llenaba el lugar, no solo por su imponente figura, sino por la aura de autoridad que lo rodeaba. Valeria decidió acercarse a él, decidida a conocer más sobre el hombre que ahora se presentaba como suegro. Señor Delgado, comenzó, intentando sonar cortés pero firme, ¿puedo hacerle una pregunta? Esteban le sonrió amablemente. Claro, Valeria. Y por favor, llámame Esteban. Valeria respiró hondo. Si quería tanto estar presente en la vida de Andrés, ¿por qué tardó tanto en buscarlo? Él merece saber la verdad completa. El precio de las decisiones difíciles. Esteban bajó la mirada, como si las palabras de Valeria hubieran tocado una fibra profunda. No fue una decisión fácil, Valeria. Cuando Andrés nació, yo estaba atrapado en un matrimonio infeliz con una mujer que nunca habría aceptado a un hijo fuera de nuestro vínculo. Era joven y egoísta, y en lugar de enfrentar las consecuencias de mis acciones, decidí tomar el camino más fácil, desaparecer. ¿Y ahora qué cambió?, insistió Valeria, sin apartar la mirada. Perder todo lo que tenía, confesó Esteban, con una amarga sonrisa. Mi esposa murió hace 5 años, y con ella se fue la fachada de mi vida perfecta. Me di cuenta de que, a pesar de todo el dinero y el éxito, estaba solo. Encontré el valor para buscar a Andrés porque no quería morir con ese remordimiento en mi corazón. Valeria lo observó en silencio. Sus palabras parecían sinceras, pero aún había algo que no encajaba del todo. Un descubrimiento inesperado. Mientras Valeria intentaba procesar la conversación, Andrés se acercó a ellos con una sonrisa radiante. ¿De qué están hablando ustedes dos? De lo afortunada que soy de haberte encontrado,
respondió Valeria rápidamente, sin querer inquietarlo. Andrés la abrazó con fuerza, pero antes de que pudiera responder, un camarero se acercó con una nota. Disculpe, señor Delgado. Esto es para usted. Esteban tomó la nota, y al leerla, su expresión cambió drásticamente. Valeria no pudo evitar notar cómo el color desaparecía de su rostro. ¿Todo bien, papá?, preguntó Andrés con preocupación. Esteban asintió con dificultad, metiendo la nota en su bolsillo. Sí. Solo un asunto de negocios que necesito atender. Discúlpenme un momento. Pero Valeria sabía que no era solo negocios. Algo en la reacción de Esteban le indicó que había más en juego, y su instinto le decía que debía averiguar qué estaba pasando. Siguiendo las pistas cuando Esteban se alejó, Valeria se excusó de Andrés y lo siguió discretamente. Lo vio dirigirse hacia una habitación privada en el salón de eventos y cerrar la puerta detrás de él. Dudó por un momento, pero su curiosidad fue más fuerte. A través de una pequeña rendija en la puerta, Valeria pudo escuchar una conversación en voz baja. Pensé que esto ya estaba resuelto, dijo Esteban con un tono tenso. No puedes aparecer aquí, no ahora. No tengo elección, respondió una voz desconocida. Si no cumples con lo que prometiste, toda la verdad saldrá a la luz, y tú perderás todo lo que has reconstruido. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. ¿Qué verdad era tan peligrosa como para amenazar a Esteban de esa manera? Una promesa peligrosa. Esteban suspiró profundamente. Dame tiempo. Haré lo que me pides, pero no aquí, no hoy. Andrés no debe saber nada de esto. Valeria retrocedió lentamente, su mente inundada de preguntas. Regresó al salón principal justo a tiempo para que Andrés no notara su ausencia, pero las palabras que había escuchado resonaban en su cabeza. Esa noche, mientras Andrés dormía profundamente a su lado, Valeria no pudo conciliar el sueño. Tenía claro que, aunque amaba a Andrés con todo su ser, debía protegerlo. Y para hacerlo, necesitaba descubrir la verdad completa sobre su padre y el misterioso pasado que aún parecía acecharlo. A la mañana siguiente, Valeria despertó con una determinación férrea. No podía ignorar lo que había presenciado la noche anterior. Mientras Andrés se preparaba para salir a un desayuno con unos amigos, ella fingió estar agotada por la celebración y prometió quedarse descansando. Una vez sola, tomó su teléfono y comenzó a investigar a Esteban Delgado. El hombre era un empresario reconocido en Monterrey, con múltiples empresas en el ramo de la construcción. Sin embargo, entre las noticias y los artículos relacionados con sus éxitos, Valeria encontró un viejo reporte de una demanda por fraude que había sido archivada hace más de 15 años. Aunque el caso nunca llegó a juicio, los detalles eran escasos, y las menciones a Esteban habían desaparecido rápidamente de los titulares. La joven sintió un escalofrío al darse cuenta de que la sombra del pasado de Esteban era más oscura de lo que había imaginado. Una visita inesperada. Valeria apenas había cerrado la computadora cuando alguien llamó a la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre desconocido, vestido de manera sencilla pero con una mirada severa. «¿Valeria Morales?», preguntó él, sosteniendo una carpeta en la mano. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?». «Elías Campos. Trabajo para personas que prefieren mantenerse en el anonimato, pero me pidieron que le entregara esto. Es importante». Valeria tomó la carpeta con cautela. «¿De qué se trata?». Elías bajó la voz. «Solo le diré esto, lo que hay dentro puede cambiarlo todo. Pero tenga cuidado con quien comparte esta información». Antes de que Valeria pudiera hacer más preguntas, el hombre desapareció tan rápido como había llegado. Cerró la puerta con el corazón acelerado y abrió la carpeta. Dentro encontró fotografías, documentos legales y una carta manuscrita. El secreto que Esteban ocultaba entre los documentos. Valeria descubrió pruebas de que Esteban había estado involucrado en negocios turbios durante su juventud. Había trabajado con un grupo de empresarios corruptos que traficaban bienes ilegales bajo la fachada de sus empresas. La carta, escrita por un antiguo socio de Esteban,
explicaba cómo este último había traicionado al grupo para salvarse, entregando pruebas a las autoridades a cambio de inmunidad. Pero lo que más llamó la atención de Valeria fue una de las fotografías. Mostraba a una mujer joven con un bebé en brazos, posando junto a Esteban. En el reverso de la foto, había una nota: Andrea y Andrés, 1998. Andrea. Ese debía ser el nombre de la madre de Andrés, pensó Valeria. ¿Por qué Esteban nunca había hablado de ella? Y más importante aún, ¿qué le había pasado? Las piezas empiezan a encajar esa noche. Cuando Andrés regresó, Valeria intentó actuar con normalidad. Cocinó su platillo favorito, pozole, y lo escuchó hablar sobre los planes que quería hacer para su luna de miel. Sin embargo, no podía evitar mirarlo con otros ojos, preguntándose si conocía siquiera una fracción de la verdad sobre su propio pasado. «Amor, ¿todo bien?», preguntó Andrés, notando su distracción. «Sí, claro», respondió ella rápidamente, forzando una sonrisa. «Solo estoy un poco cansada. Anoche fue muy emocionante». Él le acarició la mejilla con ternura. «Te amo, Valeria. No sé qué hice para merecerte». Valeria sintió un nudo en la garganta. Lo amaba profundamente, pero la información que ahora tenía en sus manos lo cambiaría todo. ¿Debería contarle? ¿O debería confrontar primero a Esteban? Una decisión arriesgada. Incapaz de dormir, Valeria esperó hasta que Andrés se quedó profundamente dormido y tomó su teléfono. Marcó el número de Esteban. «Valeria, ¿por qué me llamas tan tarde?», respondió él con voz ronca. «Necesitamos hablar, y no puedo esperar más», dijo ella con firmeza. «Sé lo que pasó con Andrea. Sé lo que hiciste». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Esteban respondiera. «No puedes entenderlo todo por los documentos que encontraste. Hay cosas que no sabes, cosas que Andrés tampoco debe saber». «Entonces explícame», exigió Valeria. «Porque si no lo haces, no tendré más opción que decirle a Andrés lo que descubrí». Esteban suspiró. «Mañana. Ven a mi casa, pero ven sola. Te contaré todo». Colgó antes de que Valeria pudiera decir algo más. Mientras se recostaba en la cama, miró a Andrés dormir y sintió que el peso del secreto que llevaba podía destruir todo lo que habían construido juntos. A las 9 de la mañana, Valeria llegó a la imponente casa de Esteban. Aunque ya había estado ahí varias veces, esta vez la mansión se sentía diferente, como si los secretos que albergaba pesaran sobre sus muros. Esteban la recibió en su despacho, una habitación decorada con muebles de caoba y cuadros de artistas mexicanos famosos. «Gracias por venir, Valeria. Sé que tienes preguntas, pero quiero que entiendas que todo lo que hice fue por Andrés», comenzó Esteban, con una mirada más cansada que autoritaria. Valeria no estaba dispuesta a dejarse manipular. «¿Por Andrés, o por salvarte a ti mismo?» «Encontré los documentos, las fotos. Sé que traicionaste a personas peligrosas para protegerte». Esteban asintió, resignado. «Es cierto, y no me enorgullezco de ello. Pero hay cosas que no entiendes. Déjame explicarte desde el principio. Un amor condenado hace más de 25 años, Esteban había conocido a Andrea, la madre de Andrés, en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara. Andrea era una joven maestra de primaria, idealista y llena de vida, que soñaba con cambiar el mundo. Esteban, en cambio, estaba inmerso en un mundo oscuro, rodeado de socios que hacían fortunas mediante negocios ilícitos. «Me enamoré de ella de inmediato», confesó Esteban, con la voz quebrada. «Andrea era todo lo que yo no era, honesta, compasiva, valiente. Pero mi vida era un caos, y cuando ella quedó embarazada, supe que tenía que cambiar». ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saberlo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Valeria escuchaba en silencio, tratando de unir las piezas del rompecabezas. «Intenté salir de ese mundo», continuó Esteban, «pero no es tan fácil como parece.
Los hombres con los que trabajaba no me dejaron ir. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida, entregarlos a las autoridades a cambio de inmunidad. ¿Y Andrea, qué pasó con ella?, preguntó Valeria, sintiendo que ya sabía la respuesta, pero temiendo escucharla. Esteban bajó la mirada. Andrea estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una noche, antes de que pudiera escapar con ella y Andrés, mis antiguos socios descubrieron lo que planeaba hacer. Ella murió en un incendio provocado por ellos, intentando proteger a nuestro hijo. La verdad oculta. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Andrés sabe algo de esto? No, respondió Esteban rápidamente. Él cree que Andrea murió en un accidente automovilístico. Era un niño pequeño, y no quería que creciera con odio en su corazón. He hecho todo lo posible para darle una vida mejor, para mantenerlo lejos de mi pasado. Pero siempre he vivido con culpa, sabiendo que mi traición costó la vida de la mujer que amaba. Valeria lo miró, tratando de descifrar si estaba siendo completamente honesto. Por un momento, casi sintió lástima por Esteban, pero la sensación fue rápidamente reemplazada por una indignación ardiente. ¿Y esperas que yo guarde este secreto también, que viva con esto sin decirle nada a Andrés?, preguntó con una mezcla de incredulidad y enojo. Esteban suspiró. No te estoy pidiendo que lo guardes para siempre. Solo quiero que pienses en cómo afectará esto a Andrés. Él tiene derecho a saber, pero también tiene derecho a decidir cómo manejarlo. Por favor, Valeria, dame tiempo para encontrar la manera de decírselo. Una carga difícil de llevar. Valeria salió de la casa de Esteban con la mente y el corazón en un torbellino. Cada paso que daba la alejaba de la mansión, pero sentía que la verdad la perseguía como una sombra imposible de ignorar. Cuando llegó a casa, encontró a Andrés esperándola con una sonrisa. ¿Cómo estuvo tu mañana?, preguntó mientras la abrazaba. Valeria apenas pudo responder. Bien, solo salí a dar una vuelta. Necesitaba despejarme un poco. Andrés la miró con curiosidad, pero no insistió. En su mente, Valeria repetía las palabras de Esteban: él tiene derecho a saber, pero también tiene derecho a decidir cómo manejarlo. Un dilema imposible esa noche. Mientras Andrés dormía, Valeria se sentó en la sala con los documentos y las fotografías que había recibido. La imagen de Andrea con el pequeño Andrés parecía mirarla, como si le rogara que protegiera a su hijo de un dolor innecesario. Pero Valeria sabía que la verdad siempre salía a la luz, tarde o temprano. ¿Sería mejor esperar a que Esteban le contara todo a Andrés? ¿O debía hacerlo ella misma? Miró el reloj. Eran las 3 de la madrugada, y sabía que el tiempo para tomar una decisión se estaba agotando. A medida que el amanecer iluminaba Ciudad de México, Valeria aún no había logrado dormir. La carga de la verdad pesaba como una losa en su pecho, y aunque trató de pensar en lo mejor para Andrés, la decisión seguía siendo un laberinto sin salida. Cuando Andrés despertó, notó el cansancio en los ojos de Valeria. ¿Estás bien, amor? Parece que no dormiste nada. Ella forzó una sonrisa. Estoy bien, solo tuve una noche difícil. ¿Te parece si salimos a desayunar y nos distraemos un poco? Andrés aceptó, pero no pudo ignorar la inquietud que percibía en ella. El reencuentro inesperado. Mientras caminaban por un parque cercano después del desayuno, Valeria vio a Esteban de lejos, sentado en una banca. Él estaba acompañado por un hombre desconocido, de aspecto serio y con una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha. Aunque intentó ignorarlo, Esteban levantó la mirada y la vio. ¿Es Esteban?, preguntó Andrés, notando la incomodidad de Valeria. Antes de que pudiera responder, Esteban se levantó y caminó hacia ellos. Andrés. Qué coincidencia encontrarte aquí, dijo con una sonrisa forzada. Papá, ¿qué haces aquí tan temprano? Andrés parecía genuinamente curioso, pero Valeria podía sentir la tensión en el ambiente. Solo estaba resolviendo unos asuntos, respondió Esteban, evitando detalles. ¿Tienen tiempo para un café? Hay algo que me gustaría discutir con ustedes. Valeria sabía que esto no era una casualidad.
Esteban había buscado este encuentro intencionalmente. La revelación aplazada en una cafetería cercana, Esteban habló con cautela, evitando mencionar detalles específicos de su pasado. Sin embargo, dejó entrever su preocupación por Andrés y su relación con Valeria. Sé que he cometido errores, Andrés. No fui el mejor padre, pero todo lo que hice fue para protegerte, dijo Esteban, mirando a su hijo con sinceridad. Papá, siempre he sabido que no eras perfecto, pero nunca dudé de que me amabas, respondió Andrés. Esteban sonrió, pero su mirada se desvió hacia Valeria, quien estaba claramente incómoda. Valeria, sé que hay cosas que no te he contado, y entiendo que estés molesta. Pero te pido que me des una oportunidad para remediarlo. Andrés miró a ambos, confundido. ¿De qué están hablando? ¿Hay algo que deba saber? Valeria abrió la boca para responder, pero Esteban la interrumpió. No es el momento, hijo. Pero prometo que pronto te contaré todo. Andrés frunció el ceño, pero decidió no insistir. Sabía que si presionaba demasiado, su padre se cerraría aún más. El pasado los alcanza esa noche. Mientras Andrés trabajaba en su computadora, Valeria recibió un mensaje de Esteban: necesito que vengas a mi casa mañana. Hay algo que debes saber antes de que Andrés lo descubra. Valeria dudó en responder. Cada vez que hablaba con Esteban, parecía hundirse más en un mar de secretos y mentiras. Sin embargo, sabía que no podía ignorarlo. Si había algo que Andrés debía saber, era mejor estar preparada. Cuando llegó a la casa de Esteban al día siguiente, lo encontró en su despacho, con un expediente abierto sobre su escritorio. La imagen de Andrea estaba ahí, junto con varios documentos que parecían ser reportes policiales. Este es el momento de la verdad, Valeria, dijo Esteban, con una mezcla de miedo y determinación. Voy a contarte todo, incluso lo que me ha costado años aceptar. Una última advertencia antes de que pudiera continuar. La puerta del despacho se abrió de golpe. Era el hombre con la cicatriz que Valeria había visto en el parque. ¿Qué haces aquí?, preguntó Esteban, visiblemente alterado. Solo quería recordarte que no puedes escapar de tu pasado, Esteban. Si decides hablar, las consecuencias no serán solo para ti, dijo el hombre, con una sonrisa amenazante. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahora entendía que lo que estaba en juego no era solo la relación entre Andrés y su padre, sino algo mucho más peligroso. Valeria, por favor, ve a casa. Te prometo que hablaré con Andrés muy pronto, dijo Esteban, tratando de mantener la calma. Pero Valeria sabía que algo estaba a punto de estallar. Y esta vez, no iba a quedarse de brazos cruzados. Valeria salió de la casa de Esteban con el corazón acelerado. La presencia de aquel hombre con la cicatriz había encendido todas las alarmas en su mente. Ya no se trataba solo de secretos familiares, había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Al llegar a su departamento, se encontró con Andrés, quien le esperaba con una copa de vino y una sonrisa que la hizo sentirse aún más culpable. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó él, acercándose para abrazarla. Valeria sintió un nudo en la garganta. Quería contarle todo, pero sabía que no podía hacerlo sin pruebas sólidas. Fue un día largo, pero estoy bien, ¿y tú?, respondió, intentando sonar despreocupada. Andrés notó que Valeria estaba distante, pero decidió no presionarla. Sin embargo, algo en sus ojos le decía que ella estaba luchando con un peso que no podía compartir. Un descubrimiento inesperado a la mañana siguiente. Mientras Andrés salía para una reunión, Valeria aprovechó para investigar más sobre el hombre que había visto en la casa de Esteban. Revisó fotografías antiguas que Andrés tenía guardadas, buscando cualquier pista. Finalmente, encontró una imagen que la dejó helada. En una fotografía tomada años atrás, Esteban estaba de pie junto a un grupo de hombres, y entre ellos estaba el hombre de la cicatriz. La fotografía tenía una nota en la parte trasera: Acapulco, 2006. Proyecto Omega. Valeria no sabía qué significaba, pero estaba decidida a averiguarlo. Sin perder tiempo, tomó su teléfono y llamó a Esteban.
Necesito respuestas, y las necesito ahora, exigió. Del otro lado de la línea, Esteban suspiró. Está bien. Nos vemos en el café cerca de mi casa en 1 hora. Pero, Valeria, esto no es algo fácil de escuchar. La confesión de Esteban en el café. Esteban llegó con el rostro más sombrío que nunca. Llevaba consigo un sobre lleno de documentos que colocó frente a Valeria. Lo que vas a leer aquí cambiará todo lo que piensas sobre mí y sobre Andrés, comenzó, con la voz cargada de culpa. Valeria abrió el sobre y comenzó a leer. Los documentos eran reportes de actividades sospechosas relacionadas con Esteban y un grupo llamado Proyecto Omega, que parecía estar vinculado al tráfico de influencias y otros negocios turbios. ¿Qué es esto, Esteban? ¿Qué tiene que ver esto con Andrés?, preguntó Valeria, confundida y aterrada. En 2006, cometí muchos errores. Estaba desesperado por mantener a mi familia, y me involucré con personas peligrosas. Este hombre que viste, Antonio, era uno de mis socios. Pero cuando intenté salir de ese mundo, comenzaron a amenazarme. He estado pagando el precio desde entonces, confesó. Valeria lo miró con incredulidad. ¿Y Andrés, él sabe algo de esto? No, y quiero mantenerlo así. Pero Antonio ahora sabe de ustedes, y eso me preocupa. Quiero protegerlos a toda costa, pero necesito tu ayuda, imploró Esteban. Un riesgo creciente. Valeria salió del café con más preguntas que respuestas. Aunque ahora entendía parte del pasado de Esteban, la conexión con Andrés aún no estaba clara. Decidió regresar a casa y enfrentar a Andrés, pero al llegar, lo encontró sentado en el sofá, mirando fijamente una de las fotografías que ella había dejado en la mesa. ¿Qué es esto, Valeria?, preguntó, levantando la imagen de Esteban con Antonio y el resto del grupo. Valeria tragó saliva. Es algo que encontré mientras ordenaba tus cosas. Iba a preguntarte si sabías algo de esto. Andrés frunció el ceño. Nunca había visto esta foto antes, pero reconozco a ese hombre. Lo vi hablando con mi papá hace unas semanas, aunque no sabía quién era. ¿Qué está pasando, Valeria? Valeria sabía que había llegado el momento de ser honesta. Andrés, tu papá me contó algo que podría ponernos a ambos en peligro. Creo que deberíamos hablar con él juntos para entender todo. Andrés la miró con una mezcla de confusión y preocupación. Si mi papá está en problemas, no podemos enfrentarlos solos. Necesitamos ayuda. Un giro inesperado antes de que pudieran decidir qué hacer. El timbre del departamento sonó. Cuando Andrés abrió la puerta, se encontró cara a cara con Antonio, el hombre de la cicatriz. Buenas noches. Lamento llegar sin avisar, pero creo que necesitamos hablar, dijo Antonio, con una sonrisa que no ocultaba su amenaza implícita. Valeria sintió que su corazón se detenía. Andrés, sin saber exactamente quién era, lo invitó a entrar. Pero antes de que Antonio pudiera decir algo más, el teléfono de Valeria vibró. Era un mensaje de Esteban. Antonio sabe dónde están. Salgan de ahí ahora. El peligro que hasta ahora parecía lejano había llegado a su puerta, y Valeria sabía que el tiempo para actuar se estaba agotando. Antonio se sentó en el sofá, mirando a Andrés y Valeria con una calma que resultaba inquietante. Parecía disfrutar el efecto que su presencia causaba en la pareja, especialmente en Valeria, cuyo rostro no podía ocultar el miedo. Supongo que Esteban les ha contado algo sobre mí, comenzó Antonio, encendiendo un cigarro con parsimonia. Pero estoy aquí para aclarar los malentendidos. Lo que mi viejo amigo no les dijo es que ustedes son parte de un trato que hicimos hace muchos años. Andrés frunció el ceño. ¿Qué trato? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Antonio soltó una carcajada seca. Ah, chico, ni siquiera sabes quién eres realmente. Déjame explicarte. Valeria miró a Andrés, esperando que se diera cuenta de que estaban en peligro. Mientras tanto, su mente trabajaba a toda velocidad, intentando buscar una forma de salir de esa situación sin que Antonio sospechara. La verdad oculta, Antonio continuó. Hace más de 20 años, Esteban estaba desesperado.
Se encontraba en bancarrota y a punto de perderlo todo. Fue entonces cuando acudió a mí. Yo le presté el dinero que necesitaba, pero no gratis. A cambio, hice que me prometiera algo, el control de todo lo que él tenía, incluyendo su futuro y el de su hijo. Andrés sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Mi padre te vendió a mí. Antonio sonrió con crueldad. Digamos que lo garantizó como una forma de pago. Pero no te preocupes, chico. Nunca tuve interés en cobrar, hasta ahora. Valeria no pudo contenerse. Esto es una locura. Andrés no es un objeto que puedas poseer. No puedes hacerle esto. Antonio se inclinó hacia ella, apagando el cigarro en un cenicero. Tienes razón, pero no necesito poseerlo. Lo único que necesito es que ambos me escuchen. Si cooperan, todo será mucho más fácil. Un plan desesperado. Mientras Antonio hablaba, Valeria notó que había dejado la puerta entreabierta. Con cautela, envió un mensaje rápido a Esteban: Antonio está aquí. Ven ahora. Esteban respondió al instante: voy en camino. No hagas nada arriesgado. Valeria sabía que el tiempo estaba en su contra. Decidió jugarse el todo por el todo. Antonio, si realmente quieres que cooperemos, danos algo de tiempo. Esto es demasiado para procesar de golpe. Antonio sonrió, como si encontrara la situación entretenida. Claro, tómense su tiempo. Pero no mucho. Volveré mañana para obtener su respuesta. Con esa amenaza implícita, Antonio se levantó y salió del departamento, dejándolos en un silencio lleno de tensión. El enfrentamiento con Esteban. Pocos minutos después, Esteban llegó al departamento con una expresión de urgencia. Antes de que Andrés pudiera hablar, su padre levantó una mano para detenerlo. Sé que estás enojado, Andrés, pero ahora no tenemos tiempo para discutir. Antonio no es alguien con quien se pueda jugar. Si está aquí, significa que tiene un plan, y necesitamos adelantarnos a él. Andrés lo miró con rabia contenida. ¿Por qué nunca me contaste esto? ¿Por qué tuve que enterarme por él? Esteban bajó la mirada. Quería protegerte. Nunca imaginé que esto llegaría tan lejos. Valeria intervino, tratando de calmar los ánimos. Lo que importa ahora es encontrar una solución. Esteban, ¿qué quiere Antonio realmente? Dinero. Poder. Siempre lo mismo, respondió Esteban. Pero creo que puedo convencerlo de aceptar un trato que nos deje en paz. Solo necesito tiempo. Una decisión crucial esa noche. Andrés y Valeria discutieron la situación hasta el amanecer. Andrés estaba furioso con su padre, pero también sabía que no podían enfrentarse a Antonio sin un plan sólido. Valeria, por su parte, intentaba mantener la calma, aunque por dentro estaba aterrorizada. Tenemos que confiar en tu papá, dijo finalmente. Él sabe cómo lidiar con Antonio mejor que nosotros. Andrés asintió, aunque con dudas en su corazón. Está bien. Pero si esto sale mal, no voy a quedarme de brazos cruzados. Valeria tomó su mano, mirándolo a los ojos. Saldremos de esto juntos, pase lo que pase. Al día siguiente, estaban listos para enfrentarse a Antonio una vez más. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el encuentro que se avecinaba cambiaría sus vidas para siempre. El sol apenas despuntaba cuando Antonio llegó puntual al departamento de Andrés y Valeria. Su figura imponente cruzó el umbral con la misma confianza que la noche anterior, pero esta vez, no estaba solo. Detrás de él, dos hombres corpulentos lo seguían, dejando claro que no había venido a negociar, sino a imponer. Esteban ya estaba ahí, esperando con una carpeta en mano. Había llegado temprano, preparado para enfrentar al hombre que una vez fue su amigo. Andrés y Valeria, de pie a su lado, intentaban mantener la compostura mientras la tensión en el aire se hacía insoportable. Antonio sonrió al verlos a todos reunidos. ¡Qué conmovedor! Una reunión familiar. Espero que hayan tomado una decisión, porque mi paciencia no es infinita.
La propuesta inesperada. Esteban dio un paso al frente. Antonio, no necesitamos más amenazas. Sé lo que quieres, y estoy dispuesto a entregarlo. Antonio alzó una ceja, intrigado. ¿Así que finalmente has decidido cooperar? Esto será interesante. Esteban sostuvo la carpeta con fuerza, sus manos temblando ligeramente. Aquí tienes lo que siempre has querido, las acciones de la empresa que una vez compartimos. Con esto, tendrás el control absoluto. Pero hay una condición. Antonio soltó una carcajada, burlándose. ¿Condiciones? ¿De verdad crees que estás en posición de imponer algo? Sí, porque si me pasa algo a mí o a mi familia, toda esta información será enviada a las autoridades, replicó Esteban, manteniendo la mirada fija en Antonio. Antonio tomó la carpeta, hojeándola con cuidado. Por primera vez, parecía ligeramente desconcertado. Parece que no eres tan inútil después de todo. Pero dime, ¿por qué estás haciendo esto? Podrías simplemente desaparecer con tu familia. Esteban lo miró con gravedad. Porque quiero terminar con esto de una vez por todas. No quiero que mis errores sigan persiguiendo a mi hijo. El giro del destino. Antonio permaneció en silencio unos segundos, evaluando la situación. Finalmente, cerró la carpeta y la colocó bajo su brazo. Muy bien, acepto tu propuesta. Pero si descubro que esto es una trampa, te aseguro que lo lamentarás. Sin embargo, justo cuando Antonio se disponía a marcharse, Valeria habló por primera vez. Su voz era firme, cargada de determinación. No puedes seguir actuando como si la vida de los demás fuera un juego. Esto termina hoy. Antonio se giró lentamente hacia ella, su mirada oscureciéndose. ¿Y qué planeas hacer, niña? ¿Dar un discurso sobre moralidad? Valeria no respondió. En lugar de eso, sacó su teléfono y reprodujo un audio que había grabado la noche anterior, donde Antonio confesaba el trato que había hecho con Esteban y las amenazas que había proferido. Antonio palideció al escuchar su propia voz. ¿Qué es esto? Valeria sonrió con frialdad. Es la evidencia que necesitábamos para asegurarnos de que no vuelvas a molestarnos. Ya hemos enviado copias a varios abogados y periodistas. Si intentas algo, esto saldrá a la luz. El desenlace. Antonio apretó los dientes, claramente derrotado. Sabía que no podía permitirse un escándalo de esa magnitud. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del departamento, seguido por sus hombres. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Andrés dejó escapar un suspiro de alivio. No puedo creer que esto haya terminado. Esteban, sin embargo, parecía pensativo. No debemos bajar la guardia. Antonio es peligroso, y aunque por ahora esté neutralizado, podría intentar algo en el futuro. Valeria tomó la mano de Andrés, mirándolo con una mezcla de esperanza y determinación. Lo importante es que estamos juntos. Pase lo que pase, enfrentaremos todo como una familia. Un nuevo comienzo. En los días siguientes, Andrés y Valeria comenzaron a reconstruir sus vidas. Esteban, por su parte, decidió retirarse de los negocios, dejando atrás el mundo que lo había llevado a cometer tantos errores. Antonio, por otro lado, desapareció sin dejar rastro. Aunque la amenaza parecía haber desaparecido, Andrés sabía que debía estar siempre preparado para proteger a su familia. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que podían mirar hacia el futuro con esperanza. Y mientras Valeria acariciaba su vientre, esperando al hijo que estaba por venir, ambos sabían que habían superado una prueba que los había hecho más fuertes. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, estaban listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de amor, unión, sobre todo, paz. Si has llegado hasta aquí, comenta, votos, dale me gusta, comparte, esto nos ayudará mucho. Suscríbete para no perderte los próximos videos.